de costos o sobre el simulador de costos. Luego vamos a pasar a entender y a explicar la parte teórica de los Incoterms, que es uno de los elementos fundamentales de esa matriz de costos. Y si alcanzamos, vemos lo que es la factura comercial. Ya les estaría indicando a final de la clase, según lo que les haya explicado, según lo que veamos hoy, qué me entregarían para la próxima semana. ¿Entendido, muchachos? Sí, señora. Muy bien. Bueno, les voy a pedir un favor. ¿Me recuerdan dónde quedé con ustedes en la matriz de costos? En el simulador de costos, quedé en seguros. ¿Recuerdan dónde quedamos? Yo creo que fue en seguros, pero... Sí, profe, seguro. En la fórmula Teo. Seguros, ¿cierto? Ah, sí, porque con Carolina trabajé la fórmula y ya seguía seguros, ¿cierto, Caro? Sí, profe, trabajamos la fórmula y luego seguros y empezamos a hablar de estas 3 fotos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, muchachos. Muy bien. Vamos entonces a empezar con uno de los costos que son muy importantes dentro de la matriz de costos de exportación. Muchachos, díganme qué les indica a ustedes esas imágenes. Cuando ustedes miran esas imágenes sin leer lo que hay ahí, ¿qué panorama les da en su cabeza? ¿Qué se les puede venir a la cabeza? Pérdida. Muy bien, Perfecto, Carolina. Pérdida. ¿Qué más se les viene, muchachos? Riesgo. Muy bien, Caro. Bueno, los demás, no hay más en esta clase, solo le doy clase a Carolina. Brian, Jonathan. Pero poca logística. Poca logística, muy bien, perfecto. Muy bien, muchachos, yo creo que las imágenes, como dicen coloquialmente por ahí, dicen más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces las imágenes son muy ilustrativas. Tenemos una primera imagen en la que se derrumban varios contenedores, que no es mentira, pasa y pasa todos los días. Tenemos una segunda imagen que es una maquinaria, la cual pueden ver cómo se cae del contenedor, ¿sí? Entonces, nadie puede hacer ahí absolutamente nada. Y tenemos una tercera imagen que es un incendio. Cualquiera de estas 3 cosas, cualquiera de estos 3 problemas se puede presentar en el momento en que usted realiza una exportación o realiza una importación. Nadie es ajeno a que en comercio internacional le puedan ocurrir cualquier tipo de estas anomalías. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, señora. Muy bien, perfecto. El tema de seguros es un costo que se debe tener siempre presente y se debe aplicar a la matriz de costos. Usted como exportador siempre tiene que asegurar su carga, asegurarla en todas las óptimas condiciones necesarias, asegurarla en un 150%, es decir, contra todo riesgo, contra toda pérdida, contra lo mínimo que le pueda suceder a esa carga. ¿Por qué? Porque estamos hablando, muchachos, de una carga de exportación. Estamos hablando de un tránsito internacional. Y al hablar de un tránsito internacional, estamos hablando desde un origen hasta un destino final. ¿Ustedes saben por dónde pasa la carga desde que sale de su planta hasta que llega al destino final? Pasa por muchos lugares. Pasa por la Universidad de Antioquia, pasa por el puerto, pasa por cada uno de los puertos donde de pronto tiene que hacer un transbordo o una parada, ¿cierto? O una aduana de paso. ¿Por qué? Porque el buque se dañó,
porque toca hacer un transbordo de mercancía. Cualquier cosa puede suceder, muchachos, en comercio internacional. Por eso el tema de seguros es fundamental en el momento en que usted costee su mercancía. Y costéela bajo el valor total de la mercancía, para que si se presenta cualquier tipo de situación que, por ejemplo, usted está mirando en este momento, en la diapositiva, pues simplemente usted aseguró por el valor total, no va a tener ninguna pérdida. El seguro es completamente importante contra todo riesgo. ¿Cómo se ubica el seguro? Dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de los lugares hasta donde tú vas a llegar, dependiendo del modo de transporte principal, dependiendo del Inconter, dependiendo de la negociación que usted realizó con ese cliente, dependiendo de qué necesita usted para su carga, porque acuérdese que todos los Inconter no tienen seguros. Entonces usted define como tal, como exportador, si quiere cuidar su carga o si no quiere cuidar su carga. Porque listo, usted vendió, usted hizo una negociación, pero muchachos, usted en este momento como exportador es un modelo a seguir para los demás exportadores, para los demás que se proyectan con su mismo producto. Entonces, usted es el que decide si en algún momento se le presenta cualquier problemática con su mercancía, pues usted la tiene asegurada sí o no. Y yo pienso, y a criterio, y por lo que vemos todos los días, porque yo creo que usted todos los días se da cuenta de algo que pasa a nivel comercial, es mejor asegurar. ¿Cómo sería o cómo es el tema de los seguros? El tema de los seguros ya le indiqué bajo qué circunstancias y qué se tiene pues como en cuenta para poder asegurar, de qué depende. ¿Cuáles como las recomendaciones? Si usted tiene un volumen muy alto de mercancías para exportar y para importar anuales, realice una póliza anual, ¿cierto? Realice una prima de seguros o una póliza de seguros anuales. ¿Por qué? Porque usted está manejando un volumen de carga muy grande. Usted exporta mensual 3, 4 veces, ¿cierto? Entonces es mejor que tenga un seguro anual, es mejor que asegure de una vez su mercancía. Muchachos, ¿todos me están escuchando bien? Sí, profe. Profesora. Muy, muy bien. Pero si usted es una empresa que sus exportaciones son esporádicas, realmente ese costo es inoficioso anual. Más bien asegure cada vez que tenga una exportación y pues está evitando realmente un costo que no tiene por qué estar en ese momento en el que usted está realizando exportaciones esporádicas. Entonces, digamos que ese costo se lo avala, ¿cierto? No tendría ese costo. Pero si es un volumen muy alto de exportaciones, hágalo anual. Consiga una póliza que le cubra todas sus exportaciones anuales. ¿Con quién asegura? Con todas las aseguradoras que tienden a manejar todo lo que es exportaciones e importaciones. Existen muchas en el mercado. Existen diferentes pólizas que le muestran a usted para aplicar a sus importaciones o a sus exportaciones. Usted como empresario, usted como dueño de la carga, usted como exportador, es el que decide a cuál aplica o cuál quiere que le aplique.
La tarifa varía según el producto, según el modo de transporte que usted vaya a utilizar, según lo que usted le diga a la aseguradora por lo que quiere asegurar la mercancía. Puede que usted diga, su mercancía vale $50,000, pero usted le diga, no, yo quiero asegurar por $25,000. Ah, muy bien. Si va a asegurar por $25,000, entonces el seguro le va a cubrir esto, esto y esto. ¿Sí me hago entender? ¿Me han entendido, muchachos, el concepto de seguros? Chicos, ¿me han escuchado? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, repito, ustedes son los dueños de su carga y ustedes deciden qué es lo que quieren y cómo quieren asegurar. Pero el seguro siempre tiene que ir. Siempre lo deben costear en su matriz de costos. Aquí le hablan del transporte internacional. Es muy fácil, es sencillo. Nos dan los distintos transportes porque obviamente cuando vamos a exportar, pues entonces nosotros decidimos así como nuestro proyecto, nuestro trabajo final que va a ser marítimo, si yo voy a transportar aéreo, marítimo, terrestre o multimodal, como les explicaba, donde consigo un solo operador y me hace todo. Pero acuérdese que nosotros vamos a trabajar el tema de marítimo. Vamos a hacer nuestra exportación marítima con todo. ¿Qué es ese transporte internacional? Realmente es entonces, fuera de la contextualización de qué es el trayecto de su mercancía de origen a destino, pues es la tarifa, ¿cierto? Es la tarifa que a ti te va a cobrar el agente de carga internacional por llevarte esa mercancía hasta ese lugar de destino, hasta San Lorenzo en Argentina, hasta España, hasta Bruselas, ¿sí? Es la tarifa que va a aplicar para su transporte internacional. Por eso aquí no lo muestran. El transporte internacional de mercancías es un costo que obviamente entra a participar sobre mi matriz de costos de exportación. ¿De qué depende? Lo mismo. Tipo de producto, ¿sí? Cantidad que voy a manejar, tiempos de entrega, si es marítimo o si es aéreo. Sabemos que siempre los fletes marítimos van a ser mucho más bajos que los fletes aéreos. ¿Es contenedor o carga suelta? ¿Es carga a granel o se va en guacales? Todas esas características con las que va a salir mi producto hacen que a mí me den las llamadas tarifas de fletes internacionales, que son las que voy a aplicar a mi transporte internacional. Entonces estamos hablando de contenedores que son de $1,500, contenedores de $1,200. Y entonces hablamos que es que como es carga suelta se va con consolidados. Y cuando es con consolidados, entonces la tarifa baja más, porque entonces, claro, tú estás en un barco con otros amigos, no te vas a ir solito en ese barco. Acuérdese que cuando consolido carga, pues estoy optimizando ¿qué? Costos de transporte, costos de fletes internacionales. Todos van conmigo en esta parte. Sí, señora. Muy bien, muchachos. Entonces, entendemos el transporte internacional, repito, como esa tarifa de flete internacional, ¿sí? Que le dan a mi carga de exportación. Muchachos, por favor, yo los había silenciado. Entonces, los que vayan a abrir el micrófono para hablar, vuelven y lo cierran, por favor.
Profe, Sí, dime. Caterine. Caterine, ¿me vas a preguntar algo? profe, sí. Dime, dime, Pensé que tenía el micrófono abierto. Sobre los seguros. dime. Por ejemplo, el seguro responde por el valor de la mercancía al mercado, por el costo de la carga. Pues como si responde por el total sobre el precio de venta o solo sobre lo que le costó a la empresa hacer esos Por productos. por el valor total de la mercancía si tú aseguraste en un 150%. O sea que eso depende de los términos o Exacto, sí, Kate, sí, así como te lo expliqué, dependiendo. Porque mira, muchas empresas, por ejemplo, dicen, no, yo no voy a asegurar al 150. El no asegurar al 150 implica que entonces usted como empresario está omitiendo otras cosas que le puedan suceder. Sí me hice entender. Es decir, cuando tú aseguras al 150% la mercancía, estás contra todo. O sea, se paró un mosquito en la mercancía, le hizo el daño absoluto, pero entonces tú lo cubriste con ese 150. Pero si empiezas a bajar, no, a un 100, no, a un 80, entonces te van quitando términos. No, el mosquito no está en el 100%. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces es dependiendo de los términos en que tú asegures la mercancía y en el porcentaje que le des y en el porcentaje que haya dentro de ese, perdón, dentro de los términos que haya en ese porcentaje. ¿Sí te queda claro, Kate? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces pasamos al manipuleo del desembarque. Ustedes recuerdan por allá que cuando usted saca la mercancía de exportación, ¿sí? Hay una manipulación de carga en el puerto, que todo eso es lo que usted escucha a diario y todo lo que escuchamos a diario de la operación de cargue, descargue, desembarque, manipulación de mercancía. Pero esa manipulación de mercancía, entonces, la manejamos o la habíamos manejado acá en origen. Manipulación de mercancía acá en el puerto de origen. Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Cualquiera de los puertos aquí en origen. Ese es todo el manipuleo a la carga. Es decir, podríamos decir manipuleo de embarque. Mire que aquí es de desembarque. Entonces, hubo un manipuleo de embarque aquí en origen, pero hay un manipuleo de desembarque en destino. Y ese manipuleo de desembarque en destino es entonces cuando usted ya deja la carga en el puerto de destino o en el lugar de destino. Entonces hay una descarga del producto, hay una carga del vehículo en ese lugar de desembarque. La mercancía tiene que ser transportada de un lugar a otro dentro de los mismos depósitos. Hay un equipo de carga que maniobra la mercancía. Existen unos costos operativos en destino que se asumen como manipulación de desembarque. Entonces, ese manipuleo de desembarque hace referencia a cuando la carga llega al lugar de destino. O sea que hay dos manipuleos, el manipuleo aquí en origen y la manipulación en destino, que la llamaríamos manipulación de desembarque. Que repito, son todos esos costos operativos de cargue, desembarque, embarque, ¿sí?
todos esos costos que entran a participar en la manipulación de esa mercancía en destino. Y que hay que tener en cuenta porque recordemos que entonces nosotros vamos a desarrollar un Inconter que es DDP. Y como es DDP, ese manipuleo allá en destino, pues me va a corresponder a mí también como exportador. Es un costo que yo tengo que realizar o hacer en el momento en que yo realizo una negociación bajo el término DDP. ¿Todos van conmigo? Sí, señora. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Para toda esta manipulación de desembarque, entonces, estaríamos hablando de todos esos operadores portuarios, ¿cierto? Así como los operadores portuarios que yo tengo aquí en origen, esos operadores que me manipulan la carga en Contecar, en Muelles El Bosque, los que me manipulan en Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla o Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Todos esos operadores logísticos de puerto son los mismos que operan el manipuleo o hacen la operación de manipuleo en esos puertos de desembarque o en esos puertos de destino, ¿sí? Y llegamos a todos esos costos que ya los habíamos hablado acá, pero en origen, ¿cierto? Usted se acuerda que yo le expliqué transporte hasta el punto de entrega acordado, almacenamiento, seguro, documentación para la importación, perdón, para la exportación, pero aquí es para la importación. Aduaneros, agentes, muy bien, muchachos. Es exactamente lo mismo, pero estos serían los costos que se le van a generar a usted allá en el país destino cuando llega bajo término CIF. Todo esto es para que usted llegue al famoso DDP. Por eso es que yo le dije a usted del principio, vamos a trabajar DDP, porque cuando usted maneja el DDP, está manejando todos los Inconter. Y al manejar todos los Inconter, pues maneja todos los elementos que hacen parte, o todas las variables que hacen parte de esos costos de exportación. Cuando usted maneja todos esos costos de exportación, desde que usted hace esa camiseta aquí en Girardota, aquí en La Estrella, y la envía hasta por allá, hasta el destino final, Argentina, pues tiene el panorama en su cabeza, sencillo. Y tener el panorama en su cabeza es entender todos los elementos, todas las variables que entran dentro de lo que es un proceso de exportación. Es usted asumir desde origen hasta el final del destino todos esos costos y todas esas responsabilidades. Si usted entiende toda esa dinámica, pues ya mucho más fácil después va a saber negociar un FAS, va a saber negociar un CPT, va a saber negociar un FO, va a saber negociar un CFR. Por eso fue que les dije que vamos a manejar el DDP para que usted me pueda tener todos estos costos en su cabeza, para que usted pueda entender la dinámica que se genera de una exportación cuando el exportador pues realiza todos esos trámites o es el encargado directamente de la mercancía, desde origen hasta destino. Muchachos, ¿quiénes usan en estos momentos el DDP? ¿Sí? Que es
más un concepto general o, digámoslo, algo de cultura general, como diría yo. Empresas grandes como AC. AC tiene negociaciones de DP. AC maneja todo con Ecuador DDP. ¿Por qué? Porque obviamente tiene ya un reconocimiento con ese cliente, ¿sí? Lleva muchos años con esos clientes manejándose bajo un DDP. Sofasa maneja DDP, ¿sí? Soya maneja DDP, porque Soya exporta. Entonces, digamos que contemplar un DDP, usted me pudiera decir, uy, Yasmín, pero es que con DDP a vos como exportador te toca todo. Sí, claro, usted tiene que asumir todo con DDP. Y por eso, repito, fue que se los puse a ustedes, porque con DDP me va a aprender todo. Pero si lo llevamos a la práctica, digamos que son negociaciones que ya se hacen con clientes con los que usted ya generó una confianza muy grande, con los que tiene una negociación de hace muchos años. Porque realmente a usted como exportador, negociar un DDP con una exportación que apenas va a salir al mercado. Es decir, por ejemplo, ustedes en este momento, digamos que su proyecto de exportación va a ser real, pero usted es una empresa que apenas está saliendo al mercado. Respóndame ustedes. ¿Creen que su mejor término de negociación sería el DDP? Yo diría que no, porque así mismo como usted lo dijo, que el DDP es para empresas más que todo grandes. Es una Claro, claro, Carolina, claro. Además, mira, Carolina, tú con DDP, pues vas, muchachos, entonces, por favor, ¿qué les dije? Yo les silencio y ustedes abren. Entonces, empezamos a jugar acá. Muy bien, Caro, como te estaba diciendo. En DDP, tú vas a asumir todos esos costos, Carolina. Y si tú eres una empresa que apenas está saliendo al mercado internacional, tú necesitas colchón financiero. Tú necesitas colchón financiero y realmente no es óptimo mandar un DDP, a menos de que negocies que, ese pago de divisas lo vas a hacer por carta de crédito, porque digamos que estás asegurando por lo menos que sí te paguen toda tu exportación. Pero igual tienes que tener un colchón financiero muy amplio para poder generar un DDP con una empresa que apenas está saliendo al mercado. Me hice entender para todos, levanten la mano. Perfecto, muchachos. Muy bien. Entonces vamos entendiendo como toda esta dinámica de lo que son los costos operativos o los elementos, variables, aspectos que entran en esa matriz de costos. Recuerde, yo acá le estoy enseñando y le estoy explicando todos los costos, todos los elementos que hacen parte de una matriz de costos de exportación, pero van a trabajar la que yo les voy a enviar hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que realmente usted en este momento en el que apenas está formalizando empresa, que es un proyecto, pues no va a necesitar. Eso digamos que estos simulador que usted tiene acá es para esas empresas que ya llevan mucho rato ya con la exportación y todo el cuento,
entonces pueden aplicar de una manera mucho más sencilla a estos costos o a este simulador de costos. Nosotros vamos a empezar con las bases, ustedes van a empezar con las bases. Y esas bases, créanme que son buenas, le van a dar a usted completamente viabilidad, completamente un panorama, unas bases tal cual, para que usted proyecte y aprenda sobre los costos que tiene que tener en cuenta si algún momento decide hacer una exportación, formar su propio negocio. Entonces, es sobre la matriz que yo les voy a enviar con la que van a trabajar. ¿Entendidos, muchachos? Levanten la mano. Muy bien. Niños, ¿dudas o inquietudes sobre lo que terminamos de este simulador de costos? Porque ya lo que llega, pues, es toda el simulador de costos que no entra en la explicación. Les expliqué ya cada uno de los elementos a tener en cuenta, lo que es fundamental. Ya esto digamos que es más técnico. Repito, dudas o inquietudes de esta información que les acabo de complementar y que acabamos de terminar. Muy bien. Siendo así, vamos a pasar a lo que son los Incoterm. Recuerde que yo le dije, vamos a ver todos los elementos de la matriz de costos, pero voy a dejar para el final todo el tema de Incoterm, porque es más a fondo, porque es más profundo, porque es más de tiempo. Entonces vamos a trabajar en este momento, o les voy a explicar en este momento, los Incoterm 2020. Los que están rigiendo en este momento, los que están aplicando en este momento, los que quedaron después de la última actualización para el 2020 y los que están avalados técnicamente y comercialmente por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Escucharon bien, muchachos? Levanten la mano. Muy bien, entonces, permítanme, les comparto un documento que es sobre los Incoterm 2020. Este mismo documento se los voy a enviar para sus archivos, para que puedan hacer las actividades correspondientes. Permítame que está un poquito lento. Muchachos, todos están viendo el documento en este momento. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Esta es la actualización del 2020, ¿sí? De los Incoterm 2020. ¿Yo en qué me voy a adentrar? Realmente en lo importante que tenemos que conocer de cada uno de los términos y la parte teórica, ¿sí? Como tal, o el texto que es muy amplio. Ustedes bien juiciosos, cuando les mande el documento lo leen
lo profundizan y pues ya aprenden más de cada uno de ellos. Pero por cuestión de tiempo, por cuestión de practicidad, conmigo van a trabajar lo general y cada uno. Es decir, la explicación de cada uno de los términos, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Es lo que necesitamos para poder nosotros después aplicar. Muchachos, hoy van a recibir de los Inconter toda una parte teórica. Esa parte teórica es para que usted la apropie y la aplique, escúchame muy bien, en una primera instancia, ¿sí? En una primera instancia a la matriz de costos que me va a entregar la próxima semana. Pero de aquí vamos a hacer muchos ejercicios prácticos. ¿Cuál es mi idea y mi objetivo? Mi objetivo es que usted solo con la teoría que le voy a dar hoy haga la matriz de costos de su producto de exportación. Que no lo tiene muy claro, que se equivocó, que por hágalo. Hágalo. ¿Sí? Arriésguese. Es un grupo o son grupos, día 5 hasta día 6. Entonces, si el uno no entendió, el otro puede mirar, el otro, por eso son equipos. Entonces, por favor, mi llamado, repito, es a que lo haga. A que se adentre y lo haga. Solo con la teoría brindada en el día de hoy. Obvio, ya después, cuando empecemos a hacer los ejercicios prácticos, pues usted ya la va a tener mucho más clara y ya su matriz le va a quedar perfecta. O puede que no, que de una vez, la próxima semana yo no le tenga que devolver la matriz a ninguno. Y que esté muy bien, que usted la haya cogido perfecto y eso sería genial, ¿sí? Pero la idea, repito, es esa, que usted trate de hacerla en base a mi explicación, en base a la teoría que Yasmín le entregó hoy de enseñanza de los Inconter 2020. ¿Todos me escucharon esa información? Perfecto, muchachos. Entonces vamos a empezar. Vamos como a dar así la breve reseña de lo que son los Inconter. Acuérdense, pues por aquí está toda la carreta, ¿cierto? Pero toda esa carretica usted la lee bien juicioso en su casa, porque yo no voy a leer toda esa carreta. Acuérdese que las diapositivas es una herramienta. Entonces, yo lo uso como herramienta, pero uno tiene que manejar el tema y uno tiene que saber el tema. Entonces, yo por eso omito todo esto de arriba, porque es lo que ya le voy a empezar a hablar. Usted solito, vuelvo y le digo, en su casa bien juicioso, lo lee este fin de semana. Y empecemos. Recuerde que los Inconter son los términos de comercio internacional que le dicen a usted como exportador y como importador, o lo que puede llamar también como vendedor o como comprador, de dónde a dónde va usted con responsabilidades, obligaciones y costos de su producto. Es los términos de comercio internacional. Esos son los términos. Para eso a mí me entregan esos términos de venta, ¿sí? Para eso me dan a mí esos términos Inconter. ¿Quiénes se encargan de emitir toda esa normatividad? La Cámara de Comercio Internacional. Ellos son los que deciden cada una de las normas y cómo debe de aplicarse y qué va dentro de cada uno de los términos Inconter o términos de comercio internacional. Son los que ayudan a que obviamente
se tenga un conocimiento entre el vendedor y el comprador de dónde a dónde van esas obligaciones y esas responsabilidades y esos costos. ¿Entendido hasta ahí? Perfecto. Los Incoterms se actualizan cada 10 años. Por eso, en este momento, tenemos una actualización que está fresquita y son los llamados Incoterms 2020. ¿Cuáles son los términos que están en este momento aplicando, actualizados y en la práctica real? 11. SWORD, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, FAS, FO, CFR y CIP. Yo agrupo cada uno de estos términos, ¿sí? Y puede decirse que también en comercio internacional, pues, los trabajan bajo los llamados grupos o los famosos grupos. Entonces sacan el grupito de los C, que sería solo SWORD en fábrica. Sacan el grupito de los F, que son FCA, FAS y FO. Sacan el grupito de los C, que son CPT, CIF, CFR y CIF. Y por último, el grupito de los D, DAP, DPU y DP. Esos serían los grupitos, para entenderlos de una manera más dinámica, diría yo. ¿Sí? Todo esto, repito, que está viendo en este momento, todos están viendo la presentación. Sí, pero estamos en significado, finalidad y limitaciones. Muy bien, perfecto. Entonces, todo esto, muchachos, es texto, es contexto, es concepto. Entonces, ahí no vamos a hacer mucho al arte. Aquí hablamos de lo que yo les digo, obligaciones, riesgos, costos, quién se ocupa, dónde y cuándo entrega, qué costos son los que yo entro a participar. Es decir, todo esto es teoría muy buena, pero que usted muy autónomamente va a leer. Yo me voy a ocupar de enseñarle lo que va a necesitar, de lo realmente importante en este momento. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos con SWORD, ¿sí? Vamos a hablar del SWORD, el famoso SWORD. Chicos, vean, les recomiendo algo. El que lo quiera hacer, lo hace. El que no, entonces le recomiendo otra cosa también. Cuando termine la clase, remita hacia la grabación, porque le va a servir mucho para poder entender el paso a paso de lo que tiene que entrar en su producto. ¿Todos me escucharon? Respóndanme. No alcen la mano, sino que responden. Sí, señora. Perfecto. Sí. Muy bien. Tenemos entonces el grupo de los C, que es SWORD. Recuerde que mi SWORD es mercancía en planta o mercancía dentro de la empresa o en la empresa, ¿sí? Es decir, que su SWORD es la producción de ese producto que usted está haciendo, más el empaque y el embalaje. Y usted deja esa mercancía en las puertas de su empresa, en las instalaciones de su empresa. Ese sería su SWORD, mercancía puesta en planta. Y a partir de ahí viene el comprador y recoge
Literal no. Contrata a un agente de carga internacional, un agente de aduana, es decir, a partir de que usted deja la mercancía en planta, en puerta, perdón, de su empresa, hasta ahí llegó su responsabilidad y sus costos como vendedor. Porque a partir de ahí se encarga es el comprador. El SWOT es uno de los términos más utilizados para los pequeños empresarios que están decidiendo realizar todo el concepto de internacionalización. Entonces, para ellos, el SWOT, digamos que le da facilidad en la entrega de su producto. Por eso muchos trabajan SWOT. Mercancía puesta en fábrica, no tengo que incurrir en muchos costos y usted, señor Benito, viene, recoge la mercancía y se la lleva. ¿Dudas o inquietudes de SWOT? Pues ese sería el ideal para uno, ¿no? Dependiendo, Caro, dependiendo, porque cuando tú ya tienes, digamos, una relación comercial con tu cliente, lo que él te va a decir inmediatamente es que él solo no va a asumir todos los costos. Y a ti te conviene mantener una muy buena relación con el cliente, porque lo ideal es que siempre haya un 50 y 50. Y digamos que cuando uno aprende y aplica estos términos muy bien y tiene ya mucha experiencia con ellos, uno ya empieza a identificar en cuáles se da ya un 50 y 50. Por ejemplo, ¿cuáles son los que más se trabajan, Carolina? El CIF, que es costo, flete y seguro, puesto en el puerto de destino sin descargue. Es uno de los más trabajados. Pero ¿cuál se da también mucho? El FOB. Usted le lleva la mercancía al cliente hasta dentro del buque acá en origen, Santa Marta, el que usted quiera. El que usted quiera me refiero al puerto, ¿cierto? Y ahí ya él se encarga con su agente de carga internacional. Y a partir de ahí, usted no tiene ya nada que ver. ¿Tú qué crees ahí? 50 y 50. Yo llego hasta la mitad del destino y él a partir de ahí, adiós que te vi. Entonces, por eso te digo, Caro, es dependiendo pues como de las circunstancias, de la negociación, de cómo esté yo como empresa consolidada. Tú tienes toda la razón, el ideal, por ejemplo, para un cliente que apenas esté saliendo al mercado de exportación, porque es que usted ahí se está ahorrando muchos costos. Pero para empresarios que ya llevan un buen recorrido, digamos, o están empezando un buen recorrido en el mercado, créeme que casi nunca van a vender eso. Muy bien, muchachos. Repito, dudas o inquietudes de Edward. ¿Claro con Edward? Levanten la mano. Muy bien. Este es el grupo de los D. Y los vamos a entender de la siguiente manera. Vamos a empezar de atrás para adelante. Edward, mire que es en origen y es donde se inicia. Los grupos de los D son los de llegada. Por eso tenemos el contraste y por eso acá le hablan del otro extremo. Porque tenemos en un extremo que es en origen el Edward, de donde me sale la mercancía. Y tenemos en el otro extremo, es decir, la llegada o el destino final, los llamados D o el grupo de los D. ¿Sí me la cogieron?
Muy bien. Entonces, ese grupo de los D están integrados por el DAP con P, el DPU y el DDP. Dice que el punto de entrega es el mismo que el punto de destino, al que el vendedor o su porteador transportará la mercancía. El riesgo se tramita muy tarde en este ciclo, es decir, en este caso el vendedor cumple con su obligación de entregar la mercancía solamente si ésta llega realmente a su destino. No se enrede con eso. Lo que le está diciendo es que usted, como vendedor o como exportador, cuando llega con un DAP, con un DPU o con un DDP, asume todo costos y parte de los riesgos, que enseguida vamos a mirar cuál es esa parte de los riesgos, cuando le entrega a su cliente final. ¿Sí? Entonces, entrega y riesgo en DAP. ¿Qué me podrían decir de esa imagen? Lo que se les ocurra, no se les ocurre nada, muchachos. Pues haciendo una comparación, profe, con el Export, pues es, no sé, pues mucho mejor esto porque el vendedor tiene que dar, pues con el Export el vendedor cumple su labor con despachar la mercancía, pero no importa si no le llega si no llega pues, a su destino, si llega o no llega. En cambio este sí, pues el riesgo tiene que, pues funciona todo el camino y funciona hasta que llegue, hasta que llegue el destinatario. Okay. Sí, Brian, muy bien. A mí me parece, o sea, uno en los de Brian, pues porque tiene que, digamos, estar atento a todos los costos, entonces eso es un costo realmente grande, pero a mí me parece fabuloso, fabuloso usted tener el control de su carga, así como tú lo dijiste, en otras palabras, pero lo dijiste así. Sí, tener usted el control de su carga y saber que usted le entregó al cliente final, hasta el destino final. Eso es muy importante, porque es que usted fue el que controló cada uno de los pasos que se dieron dentro de esos inconteros, dentro de ese incontero. Usted fue el que tuvo a su cargo cada una de las variables que pudo haber pasado dentro de ese trámite. Entonces, para mí, yo comparto lo que tú dijiste. Es importante entender el concepto de que los D usted tenga como tal todo el control. Entonces, en el DAC con P, entregada en lugar, y dice, el vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino o hasta el punto acordado en ese lugar. Entonces, identificar el lugar o punto de entrega del destino con precisión. Es muy aconsejable que las partes especifiquen el lugar o punto de destino. Por el riesgo, por los costos, porque el vendedor debe contratar el transporte de la mercancía hasta el lugar o punto de entrega. Nos están diciendo entonces que es muy importante entender y negociar muy bien cuál va a ser el punto de entrega en destino, con toda la precisión del caso. Entonces, el TA significa ese lugar de destino designado o hasta el punto acordado en ese lugar
entre el cliente y entre el exportador y el cliente, perdón. Muy bien, entonces, maniobras de puerto de embarque a cargo ¿de quién? Del vendedor. Desaduanamiento en el país de exportador del vendedor. Maniobras en puerto de destino por cargo del comprador. Y desaduanamiento en el país importador por cargo del comprador. Lo que está mirando aquí es que usted entrega en el lugar de destino, ¿cierto? Convenido. Pero las maniobras y el desaduanamiento se hace cargo el comprador. Aquí, entonces, le dan cada una de las obligaciones del vendedor y cada una de las obligaciones del comprador. Entendiendo básicamente que él da, entonces, es entrega con todos los riesgos de la mercancía hasta el lugar de destino o hasta un punto designado entre el comprador y el vendedor. Tenemos el DPU. Incluye el lugar de destino designado, entrega y riesgo. Diferencia con el anterior. En el DA, ahí que estábamos trabajando, usted no descarga la mercancía. En el DPU, usted descarga la mercancía. Mire que le están diciendo, entregada en lugar descargada. Ahí es lo que significa DPU. Usted llega hasta el destino final, pero le descarga la mercancía al cliente. Es decir, el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador, pero con la mercancía descargada del medio de transporte principal, que puede ser, ya sabemos, o el barco o el avión, ¿sí? Perdón, barco, avión, o si finalizamos con terrestre, porque DPU es multimodal, ¿sí? Muy bien. Entonces, diferencia entre el DA, me remito de nuevo. ¿Todos están viendo bien mi pantalla? Sí, señora. Bien. Entonces, el DA no descarga la mercancía, pero el DPU sí descarga la mercancía. ¿Entendido, muchachos? Levanten la mano. Muy bien. Y tenemos el famoso DDP, que es el que vamos a trabajar. Y ese es el sencillo de todos en términos teóricos. ¿Por qué? Porque es usted entregarle la mercancía a su cliente en las instalaciones del destino final, con todo ya listo, con todo arreglado. Por eso le están diciendo acá, entregada sobre derechos pagados. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador. Preparada para la descarga, en el lugar de destino designado, en el punto acordado, si se acuerda un punto de referencia, en fin, ese es el DDP. Entonces, por eso trabajamos primero Eastward, que es mi origen, de donde empieza a salir mi mercancía. Y el extremo,
que son entonces el DDP, que es cuando la mercancía es entregada directamente ya al comprador con todos los derechos pagados. Está el DPU, que es entregada la mercancía en el destino final, descargada del medio de transporte principal. Ahí todavía no se la has llevado al cliente. Y el TAM, que es la mercancía en el lugar de destino acordado, pero sin bajarla del transporte principal. ¿Dudas o inquietudes de lo que es el grupito de los D o del S-Word mismo, que son los que llevamos? ¿Ustedes sí me están entendiendo o no me han entendido nada? No, pues por mi parte sí, profe. Y obviamente entre que tenga más cosas, más vainas, obviamente mucho más caro la vaina esa, ¿no? Claro, Brian, entre más haya, o sea, hasta el término ya final, por decirlo así, que es el DDP, más elementos voy a tener yo que hacerme cargo. Pero lo que tú decías, que es muy significativo, y es verdad, o sea, con un DDP usted tiene el control de la carga, usted puede manejar su carga, usted sabe qué pasó. No es que con los otros no. Pero realmente cuando usted es el que negocia agencia de aduana, cuando usted es el que negocia la agente de carga, cuando usted es el que aseguró la mercancía, usted tiene el control directo de todo. Usted sabe qué le pasó a esa mercancía. Pero si usted no le pasó nada a esa mercancía y entonces negoció un FO y el cliente después, listo, fue el que le tocó la otra parte, pero él igual lo va a estar llamando a molestar, porque es que usted fue el exportador. Entonces le va a decir, vea, listo, negociamos el FO, pero imagínese que la mercancía no me llegó y entonces, claro, usted se va a sentir aludido, ¿cierto? Porque usted va a querer ayudarle a ese cliente. Usted no le va a decir, no, es que como yo negocié con usted un FO, entonces eso a mí ya no me corresponde, usted verá qué hace. ¿Usted le respondería eso, Brian? No, hay que cuidar a los clientes. Exacto, cierto. Nosotros tenemos que cuidar a los clientes. Yo no le respondería a eso, por eso digo, si con un término de estos DDP usted está, digamos, manejando todo el control, tiene un as bajo la manga y se evitaría de pronto muchos problemas que puedan presentarse en toda esa cadena de distribución física internacional. Muy bien, entonces llevamos el S-Word y llevamos el grupo de los D. Levanten la mano, todos van conmigo. Muy bien, muchachos. Vamos a entrar al grupo de los F. ¿Sí? Y vamos a empezar directamente con los que son marítimos. Vamos a empezar con el FAS. El FAS es franco al costado del buque. El FAS es la mercancía al lado del buque. Si vamos a entenderla de una manera más práctica. Entonces, el término de negociación FAS es que el vendedor le entrega la mercancía al comprador, pero se la deja al lado del buque en el puerto de origen. Esa es la mercancía bajo término FAS. Este término es marítimo y se contempla para el puerto de origen. Es decir, se hace en puerto de origen. Ese es muy sencillo. Entonces, empiece a irse para un FAS, que sería su S-Word, su transporte nacional, su seguro nacional,
sus gastos de aduana y ahí llegaría hasta un FAS, porque es mercancía al lado del buque. Y tendríamos el FO, que es un paso adelante del FAS. ¿Por qué es un paso adelante? Porque el FO le está indicando a usted que su mercancía es dentro del buque, es decir, franco a bordo. Significa que entonces el vendedor le entrega la mercancía al comprador, pero a bordo del buque, dentro del buque. En el puerto también de origen. Hasta ahí llegarían los costos y los riesgos del vendedor. Entonces recuerde, en FAS la mercancía llega hasta el lado del buque. En origen. En FO la mercancía llega dentro del buque, o está dentro del buque en origen, y hasta ahí llegaría los costos y las responsabilidades del vendedor. Los dos términos siguen aplicándose. Los dos términos son netamente marítimos, no son multimodales. Bueno, qué pena que ahora no les dije. Edsworth es multimodal, o sea que usted lo puede utilizar para cualquier tipo de transporte. Los explicados bajo el grupito de los D son multimodal. Se pueden utilizar también para cualquier tipo de transporte. Y los que estamos en este momento, que son el grupo de los F, y de los que llevamos hasta este momento, que son FAS y FO, son netamente marítimos. Muchachos, ¿entendido? Levanten la mano. Profe, ¿qué significa pues que esté dentro del buque? ¿Dentro es que está pues, en la mitad del buque o dentro es pues, literalmente dentro? Pues, Sí, muy bien la pregunta, Brian. Cuando te dicen dentro del buque es que tú llevas el contenedor hasta el puerto de Buenaventura. Entonces, mira, Brian, tú llevas un contenedor hasta el puerto de Buenaventura. Si tú negocias FAS, tú lo dejas al ladito de la motonave. Tú llegas y le dices a la gente de carga que contrató el comprador, vea, ya le traje el contenedor, ¿cierto? Pues hablando en literal. Le traje el contenedor y ahí queda, al lado del buque o al lado de la motonave, buque, motonave, barco, la misma cosa. Ese sería FAS. Pero entonces en FO, Brian, no, yo negocié FO. Tú llegarías con el contenedor que sacaste con el transporte, Botero Soto, llegó a Buenaventura, y ya tu responsabilidad, Brian, no es dejarlo al lado del buque o de la motonave que va a zarpar o con la que va a zarpar ese contenedor. Tú lo tienes que montar dentro del buque. Y ahí es así, literal. Contenedor, lo coge la grúa y lo monta dentro del buque. Pero con tu responsabilidad, o sea, tú como vendedor tienes que asumir ese costo y ese riesgo al coger el contenedor y montarlo dentro del buque. ¿Sí me la cogiste? sí, había entendido en vaya, ya quedó muy claro. Y hay una manera de que quede, porque obviamente no va a ser la misma seguridad de que el contenedor quede dentro del buque, pero en un costado del buque, a que quede en la mitad del buque, que quede de pronto más protegido pues si me entienden, la mitad que quede más protegido por un contenedor del lado derecho. Y el contenedor Claro, del no, lado pero yo te entiendo lo que tú me quieres decir, Brian. Eso se llama entonces la ubicación de espacio.
dentro de la motonave. Pero ahí, Brian, sí es literalmente, como te lo voy a decir, el que primero llegue y a los que primero se les haga toda la autorización de embarque. Ah, Brian llegó de último, entonces no sabemos su contenedor. Al llegar de último va a quedar montado entre los primeros, ¿sí me hago entender? Mientras que los que llegan de primero, por decirlo así, porque es que no es solo Brian el que va a exportar, son muchos los que exportan, muchas las empresas que exportan, entonces digamos que los contenedores van a quedar en el primer planchón de la motonave, van a quedar más asegurados, pero si el de Brian llegó retrasado y los trámites aduaneros se le hicieron obviamente mucho más tarde, pues entonces el contenedor de Brian va a quedar dentro de los, digamos, el segundo planchón más encima. Entonces, una marea o lo que sea, el contenedor de Brian es el que van a tirar primero, porque no van a decir, ay, no, voy a buscar uno que está por acá por debajo, pues a ver a qué horas. ¿Sí me hice entender? Sí, claro. Entonces podría ser el que primero llegue o el que dé más plata para que le aseguren el puesto. No es ni siquiera, Brian, realmente el que tenga más plata, sino es de verdad, o sea, esa medida que vayan entregando los contenedores que ya están autorizados por la DIAN para salir. Acuérdese lo que yo les explicaba sobre la autorización, que se acuerda, que yo le decía, vea, es que entonces por eso es que mandan los documentos 48 horas antes para que puedan revisar, puedan llegar y establecer todo el procedimiento y por eso los contenedores estén al día, en el horario que es. Todo ese proceso es el que se hace antes de embarcar los contenedores. Todo ese proceso es el que agiliza los trámites. Entonces, por eso te digo, no es ni siquiera realmente el que tenga más plata o es que yo te quiero a ti o no te quiero, no, es porque realmente los trámites logísticos se hacen de acuerdo a a los que tengan la documentación y estén autorizados antes que otros. Pero realmente ya a ver, ¿cómo te explico? Como los espacios dentro de las motonaves o esa seguridad que se le puede llamar así a que se tengan con las cargas es muy alta, o sea, que haya, que un contenedor se dañe o algo, pues tiene que haber pasado algo esporádico muy de verdad determinante para que eso suceda. ¿Sí me escuchaste, Brian? Sí, y me generó otra pregunta, qué pena tanta preguntadera, profe. No, dale, perfecto. Bueno, digamos, el caso que tú comentaste de que digamos que mi contenedor fue el último pues, en llegar y me lo colocaba en la parte de arriba, que hay una marea, tienen que tirar el mío. Ahí obviamente está asegurado pues por todo, por lo que estoy pagando el FOB. Ella me Claro, responde. claro, su aseguradora le responde. A usted le tienen que, si usted aseguró, a usted le responden por la carga. Pero mira, cosa que no fue hace más o menos 6 años. Una empresa en Colombia hizo una exportación y resulta que no aseguró los 2 contenedores que llevaba, porque llevaba mucho tiempo exportando, porque pues creyó que nunca le iba a pasar nada y todo el cuento. No aseguró los 2 contenedores y precisamente sucedió eso, lo que te dije ahora en ejemplo, que fue real. Una marea, ¿sí? Todo ese tema de las mareas que es en alta mar se da mucho. Entonces, el capitán del barco tuvo que decidir para que pues pudiera equilibrarse la motonave. Y los 2 contenedores de esa empresa fueron los que salieron para el mar. Y la empresa nunca aseguró no tenía, perdón, asegurada la mercancía, no tenía asegurada esos contenedores. Hubo pérdida total. Digamos que esa empresa apenas está reponiendo de esas pérdidas. Porque es que 2 contenedores, muchachos, son 2 contenedores. ¿Sí?
¿Me escucharon? Sí, pues, gracias. Perfecto. Muy bien. Perdón, Entonces, dime. es que es muy probable que la marea, pues suceda eso, pues que la marea se suba y que les toque tirar contenedores. Pues Sí, pasa Juan muy de seguido. Esteban, sí, eso pasa. Sí, Juan Esteban, eso pasa. En comercio internacional y el tema de marítimo pasa mucho, pasan muchas cuestiones en las que el capitán del barco tiene que tomar ese tipo de decisiones. Por eso el tema de seguros es tan importante. Por eso es muy importante asegurar la carga. Porque uno creería que no, pero sí pasa, muchachos, y pasa mucho. Créanme que pasa mucho. Muy bien, entonces tenemos fast, fo, que son muy fáciles realmente. Espérenme que explico de una vez el FCA. El FCA es multimodal. El FCA se utiliza para cualquier medio de transporte. Estamos hablando de marítimo, aéreo o terrestre. Tenemos aquí el FCA, ¿sí? Lugar designado significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en una de estas dos maneras o en alguna de estas dos maneras. Cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor. La mercancía se entrega cuando se carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador. Es decir, cuando usted negocia un FCA, las entregas o una de las maneras que le puede entregar al comprador es entregándole al primer transporte internacional. Esa es la primera manera, cuando negocias un FCA. Cuando le entrega al primer transporte internacional que contrató el comprador, esa es la manera o la primera manera en la que negocias un FCA o en la que puedes entregar un FCA más bien. Y cuando el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando, habiendo sido cargada en los medios de transporte del vendedor, alcanza el otro lugar designado y este prepara la descarga y a la disposición del porteador o de otra persona designada por el comprador. Ese es muy sencillo, no se deje enredar con toda esa carreta. Lo que le están diciendo es que la otra manera, cuando usted negocia un FCA, es cuando usted negoció con el cliente otra bodega, otra persona a la que le va a ser entregada la mercancía. Esas son las dos maneras que quedaron actualizadas en el 2020 o en los Incoterm 2020 para la entrega de un FCA. Repito, cuando se negocia FCA, usted puede entregar la mercancía al comprador bajo dos maneras. La primera es entregándole la mercancía al transporte principal internacional que contrató el cliente. Hasta ahí llega su obligación, su responsabilidad, ¿cierto? Esa es la primera manera. Y la segunda manera es cuando usted le entrega la mercancía a una persona o la deja en una bodega autorizada por el cliente como tal. Esa sería la segunda manera. Y repito, el FCA es multimodal. Entonces, ahí contemplamos el FCA
el FAS y el FO, que son de los grupos de los F. ¿Están conmigo, muchachos? Profe, sí. Muy bien. Y vamos entonces para el grupo de los C. El grupo de los C me comprende 2 marítimos y 2 multimodales. Vamos a empezar con los 2 marítimos. Los 2 marítimos me incluyen al CFR y al CIF. Mi CFR es el costo y el flete del seguro. Entonces, ¿qué me incluye a mi SCFR? Me incluye que yo voy a entregar la mercancía en el puerto de destino, pero sin descargue. No descargo la mercancía. Y me iría de la siguiente manera, o para llegar a ese CFR tendría lo siguiente: la producción, el empaque y el embalaje, donde termina Network, ese sería mi Network. Le sumaríamos transporte nacional, seguro nacional, gastos de aduana, hasta ahí llegaríamos a un FAS. Le sumo el cargue del contenedor o cargue de la mercancía, ahí estaríamos hablando ya de un CFR, perdón, de un FO, me disculpan, de un FO. Ahí estamos hablando de un FO, porque es mercancía dentro del buque. Y cuando le incluyo este transporte internacional, entonces ahí hablamos del famoso CFR. ¿Me escucharon bien esa parte, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Continúo con el CIF, que es muy sencillo. Agréguele al CFR el seguro y tendría que entonces usted negoció costo, flete y seguro. Y significa que usted como exportador entrega la mercancía al comprador a bordo del buque, también sin descargar, solo que aquí sí se incluye el seguro internacional. Ese sería mi CIF, costo, flete y seguro. Los dos son marítimos, como tal. Hablamos primero de los marítimos en el grupo de los C. Muy bien, hay dos que son del grupo de los C, que son multimodales, que son el CIR con P y el CPT. Vamos a empezar con el CIR. Es exactamente, no, qué pena, primero con el CPT, porque es lo mismo que el CFR, solo que es que el CPT es multimodal y es transporte pagado hasta. Es decir, que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador. El CPT es multimodal y es costo y flete hasta un lugar de destino convenido. Esas son las diferencias que tiene con el CFR, que el CFR es marítimo y que llega hasta el puerto. No es multimodal y no llega hasta un lugar convenido. Y lo mismo pasa con el CIP.
con P, perdón. El sí es también multimodal, costo, flete y seguro, pero también es hasta un lugar convenido. Negociación hasta lugar convenido. Entonces, ¿me entendieron bien el grupito de los C? Se los vuelvo a exponer. El grupo de los C está contemplado con 4. Tenemos 2 primeros que son CFR y CIF. Los 2 son marítimos. CFR es costo y flete. Es entregar la mercancía en el puerto de destino, pero sin descargarla. Y CIF es costo, flete y seguro, entregada la mercancía en puerto de destino sin descargarla. Marítimo, ahí hablamos de marítimo. Y tengo otros 2 amiguitos del grupo de los C, que son el CPT y el CIF. CPT, costo y flete. Negociados, ojo, hasta un lugar convenido en destino. Y es multimodal, no es marítimo. Y está el CIF con P, que es ya transporte seguro y costo de la mercancía, también multimodal, negociado hasta un lugar convenido. Muchachos, he terminado. ¿Dudas o inquietudes? Profe, no, pues con estas últimas de la C sí es más enredadito, o no sé, no entendí bien, pero de todas maneras, yo creo que para nuestro producto, pues hablando ya de nuestra mercancía, creo que son de las D. No sé, y para No, próxima. Brian, pero no, mira, yo vuelvo y te explico. Realmente el C es el más fácil. Mira, Brian, tú tienes un grupo de los C, ¿cierto? Que son CIF, CFR, CPT y C con P. Sí, sí estás conmigo, vas conmigo. Sí, ¿Me estás escuchando bien? sí, señora. Bueno, entonces muy fácil, Brian. Coja primero los 2 que son marítimos y que son los más utilizados en el medio. Entonces, mire, coja primero al CFR. ¿Qué es CFR? Le voy a dar primero la explicación contextual. CFR es que usted le entrega la mercancía, Brian, al cliente en destino final, en el puerto de destino final, pero sin descargar la mercancía. Eso sí me lo entiende, ¿cierto? Eso me lo entendió. Sí, sí. Muy bien. Ahí, eso es CFR. ¿Qué le incluye a usted como exportador el CFR? Todos aprovechen esto y entiéndalo tal cual se lo estoy explicando a Brian. El CFR te comprende la producción de tu mercancía, el transporte nacional, el seguro nacional, los trámites aduaneros acá en origen, el cargue de la mercancía y el transporte internacional. Hasta ahí llegarías tú con el CFR. ¿Sí me la cogiste ahí? Sí, señora. Muy bien. Como usted ya llegó hasta ese puerto de destino de San Lorenzo, Argentina, bajo un CFR, súmele un seguro internacional para que le pueda dar un CIF con F. Y ya no estaría hablando de que la mercancía le llegó al puerto bajo término CFR sin descargue, sino que estás hablando, Brian, de un CIF con seguro internacional. ¿Me entendió esos 2? Sí. Muy bien, muy bien. Esos son los marítimos y mire que son sencillos. Ahora cogemos los otros 2, Brian, que son CPT y SIC con P.
son exactamente lo mismo que el CFR y el SIC con F. Solo que multimodal. Es correcto. Ojo, muy bien. Solo que multimodal y solo, Brian, que estos dos sí son negociados hasta un lugar convenido con el cliente. Es decir, usted con estos dos puede negociar. Que le lleguen le digo, a las bodegas de Magnum en Costa Rica. Que le lleguen a las bodegas de Panalpina en San Lorenzo, ¿cierto? Esas dos características los hacen diferente de los dos anteriores que son marítimos. Ahora sí te queda más claro. Sí, señora. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces vamos terminando. Escúchenme muy bien. Para la próxima semana me deben de enviar por grupos. Esto es con ustedes, vería martes, jueves, para el 24 de septiembre. Me deben de enviar la determinación de origen y la matriz de costos de exportación en base a la que les voy a mandar ahorita a sus correos. Es decir, trabajan sobre el modelo que yo les voy a enviar. Solo me envían esos dos documentos o esas dos actividades, pues por llamarlas así. 24 de septiembre en mi correo, por favor, del TDA. ¿Sí? Y me le colocan, también se los pido, por favor, el curso y el horario. Proceso exportador, martes, jueves, 4, 6 de la tarde. Repito, solo me envían esos dos documentos. Determinación de origen, que ya la había explicado, y la matriz de costo en base al modelo que les voy a enviar ahorita. Ahorita les mando el documento, este documento de Inconter, y la matriz o el modelo de costos de exportación que me van a trabajar. Este modelo de costos solo va a llegar hasta CIF. Me lo hacen hasta ahí. Luego le indico cómo me va a trabajar los demás costos que llegan hasta el DDP. ¿Entendido? Chicos, ¿entendido? Levanten la mano. Bueno, muchachos, entonces los dejo por hoy. Nos vemos Dios mediante la próxima semana y que descansen mucho. Y gracias por la participación. Muchas gracias. Hasta luego. A ti, Brian, hasta luego, que estés bien. Profe, gracias, hasta luego. A ti, Caro, chao y gracias, hasta luego.